Es día 121 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Si estás en una época difícil que parece eterna, la más oscura, la más dolorosa de tu vida, y es durísimo ver la esperanza de un mejor día, e incluso hoy te ha sido difícil venir a la Biblia, déjame decirte, la temporada cambiará si nos rendimos a Dios y confiamos en lo que Él quiere hacer. Todos pueden dejarnos saber que están aquí, presionando el botón me gusta y compartiendo este video con alguien que aman. Eso nos ayudará no solo a que este ministerio crezca, sino el reino de Dios. En el banquete de hoy regresamos a 2 de Samuel capítulo 5, los primeros 10 versículos, y nos saltamos a 1 de Crónicas capítulos 11 y 12. ¿Y por qué este salto? Porque mantienen relación de tiempo y eventos. Recordemos que David fue ungido 2 veces antes de la tercera unción. La primera básicamente fue en secreto. Samuel lo ungió con su familia en su hogar. Desmenucemos juntos 2 de Samuel capítulo 5. Versos del 1 al 5 nos dice cómo David oficialmente llega a ser rey sobre las tribus de Israel. El paso de años de exilio, batalla y angustia se alivia al unirse las tribus de Israel bajo su liderazgo. David había reinado en Hebrón durante 7 años sobre Judá. Ahora, a los 30 años, es ungido rey sobre todo Israel, cumpliendo la promesa que Dios le hizo inicialmente a través de Samuel. La expectación debió ser intensa, cuando los líderes desde Dan hasta Beerseba se reunieron para imponer sus manos sobre David, reconociendo que el tiempo de Saúl había terminado y que comenzaba un nuevo capítulo. Versos del 6 al 10. Jebús fue descrita por primera vez como una de las ciudades pertenecientes a los hijos de Judá, quienes no pudieron expulsar a los jebuseos. Eso lo leemos en Josué capítulo 15, versículo 63. En Josué capítulo 18, verso 28, Jebús parece ser una ciudad benjamita, cuyos hombres tampoco pudieron expulsar a los jebuseos. Eso lo leemos en Jueces capítulo 1, verso 21. Como resultado, esto condujo a la coexistencia, lo que llevó a los israelitas a aceptar los pecados de los jebuseos. Eso lo leemos en Jueces capítulo 3, versos del 1 al 7. En la época de David, los jebuseos e israelitas probablemente coexistieron en una especie de tregua entre ellos, pues los jebuseos controlaban la ciudad y Judá controlaba las tierras que la rodeaban. Cuando el pueblo de Jebús vio a David y a los soldados israelitas atacar a su ciudad, no les resultó algo nuevo ni aterrador. Históricamente, tales ataques habían ocurrido con cierta frecuencia, pero nunca con éxito. A salvo tras las murallas de su ciudad, los jebuseos, probablemente muy seguros de sí mismos, se burlaron de David y su ejército, alardeando de su seguridad que podían confiar toda su defensa a los ciegos y cojos. David responde a esta provocación exponiendo a los hombres su estrategia. Cualquiera que conquiste a los jebuseos tendrá que usar el pozo de agua para llegar a esos cojos y ciegos enemigos de David. Las antiguas ciudades amuralladas necesitaban acceso al suministro de agua para sobrevivir en tiempos de asedio. Jerusalén dependía de una sola fuente, el manantial de Gihón, que se encontraba fuera de las murallas de la ciudad, cerca del fondo del valle del Cedrón. Por supuesto, no sabemos exactamente cómo Joab y sus hombres entraron en la ciudad. David expuso la estrategia y Joab se ofreció como voluntario para la misión, prometiendo que si tenía éxito, se convertiría en su comandante. Eso lo leemos en 1 de Crónicas 11:6. Solo podemos especular sobre cómo entraron en la fortaleza de la ciudad. Quizás simplemente obligaron a la ciudad a rendirse cortando el suministro de agua. Lo que sí sabemos es que David la capturó y la convirtió en su capital. Jerusalén llegó a ser conocida como la ciudad de David. Dios bendijo el reinado de David y se hizo cada vez más grande. Ahora saltamos a 1 de Crónicas en el capítulo 11. Desmenucemos este capítulo. Versos del 1 al 3. Después de la muerte del último hijo de Saúl, Is-Boset, todas las tribus de Israel se unieron detrás de David y lo ungieron como su rey según la palabra de Jehová. Versos del 4 al 5. David conquista Jerusalén o Jebús, a pesar de la resistencia.
Verso 6. Joab tomó la delantera en la batalla y fue nombrado comandante de David. Versículos 7 al 9. David se establece en la fortaleza, llegó a ser conocida como la ciudad de David. Dios bendijo el reinado de David e Israel se fortaleció cada vez más bajo su liderazgo. Versos del 10 al 14, David no podía haber reinado como un rey justo sin ayuda de otros. Por eso la Biblia rinde homenaje a los valientes que le sirvieron fielmente. Sus guerreros estaban clasificados en 2 grupos, 3 soldados de ultra élite y 30 soldados de élite. Versos del 15 al 19, en un momento diferente, cuando David vivía como fugitivo de Saúl, los hombres de David volvieron a demostrar fe y valor al luchar contra los filisteos y tomar agua del pozo de Belén como señal de lealtad al futuro rey ungido por Dios. Él derrama esa agua como ofrenda a Dios. Versos 20 al 25. La Biblia también celebra la fe y la valentía de Abisai, el comandante de David. Sirvió para la mayoría sin exigir reconocimiento propio. También Benaía es destacado por sus hazañas, pero no alcanzan a los 3 más valientes. Versos del 26 al 47 se lista a otros valientes de David. Y desmenucemos juntos Primera de Crónicas capítulo 12, versos del 1 al 7. Cuando David huía de Saúl, hombres de varias tribus se unieron a él, le dieron su lealtad y prometieron luchar por él. Muchos de estos hombres sabían que David había sido ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel. Cuando vivía en Siclag, se le unió un grupo de benjamitas, incluso parientes de Saúl. Se les describe como arqueros, capaces de lanzar piedras con ambas manos. Versos del 8 al 15. Entre los hombres valientes que sirvieron a David había guerreros valientes de la tribu de Gad que lucharon sin temer a la muerte. Versos 16 al 18, algunos de Benjamín y Judá se acercan. David les habla con discernimiento. Versos del 19 al 22, más hombres se suman a David cuando los filisteos le desechan, porque cada día acudían a David hombres para ayudarle hasta que hubo un gran ejército como un ejército de Dios. Versículos 23 al 37 registran las tribus y comandantes, número de guerreros que llegan a Hebrón a hacer rey a David. Versos del 38 al 40, todos llegan con corazón perfecto y traen provisiones para la coronación de David y pasaron 3 días de banquete. Hasta aquí el resumen de hoy. Amado lector, en los actos y acciones del Señor revelados en los textos de hoy, aprendemos, cumplió su promesa a David y a los judíos. Lo hizo pastor y príncipe de Israel. Resalta que la fortaleza reside en la unidad. Ejemplifica valor y lealtad. Bendice y prospera a David con victorias en su reinado, le da victoria sobre Jerusalén. Y Dios mueve corazones para unir Israel bajo David. En 1 de Samuel capítulo 22, verso 2, dice, sobre los hombres que se unieron a David, y todos los que estaban en apuros, todos los que estaban endeudados, y todos los que tenían el alma amargada, se reunieron con él, y él se convirtió en su comandante, y había con él unos 400 hombres. Los hombres de David eran desertores, rebeldes y deudores. Yo soy alguno de ellos, pero aún así Dios los usó para llevar a David al trono. ¿No es esto esperanzador? Te esperamos en el banquete de mañana en el Salmo 133. Únete al festín. El resumen de hoy lo nutrimos con la ayuda de Estudio para Niños Valientes, Sé como Cristo y Escrituras Inspiradas. Nos despedimos agradeciéndote por acompañarnos y recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.